Poesía de José Lezama Lima. José Lezama Lima fue un poeta, cuentista, novelista, ensayista cubano que nació en La Habana en 1910. Sus primeros estudios los realizó en el Instituto de La Habana, egresando en 1928 como bachiller en letras. Posteriormente ingresó a la Universidad de La Habana a estudiar Derecho. Lezama Lima murió en 1976 producto de complicaciones cardíacas. Su ideología fue principalmente progresista y profundamente católica. Fue una figura respetada pero a la vez polémica. Su obra no siempre fue bien interpretada, producto de su complejidad, por lo cual fue cuestionado en varias ocasiones. Él buscaba a través de su obra contribuir a la cultura de su país, por lo que en muchas ocasiones participó también en revistas literarias, entre ellas Espuela de Plata y Verbum, llegando a su revista Cúlmine, que fue en 1944, que fue la revista Orígenes, revista que aún continúa hasta nuestros días. Las premisas de su poesía plantean que se intenta traducir la América, independizarla de esos elementos europeizantes, logrando la independencia de las culturas latinoamericanas. Busca identificar la identidad y su sistema poético se basa en lo peculiar y en la cosmovisión cotidiana que tienen las personas, enlazándolo a través de este conocimiento con una estructura poética determinada. La filosofía de su obra plantea, como decía anteriormente, enlazar la literatura con la identidad, planteando para identificarla la teoría problematizadora, en la cual se plantea que los pueblos originarios, los pueblos precolombinos, tenían ciertas características problemáticas que en conjunto con las problemáticas propias de los colonizadores surgió una cultura mestiza, una cultura con falencias, una cultura con problemas propiamente tal. Él a través de su obra quería identificar estos, buscar soluciones y buscar a través de su obra también una mirada hacia el futuro. ¿Cuáles fueron las técnicas utilizadas para la poesía de Lezama Lima y para el común de su obra? Él se basó en los elementos propiamente barrocos, en elementos como la metáfora, la paráfrasis, los arcaísmos, en las tendencias culturales y conceptistas. Su figura a seguir era Góngora. A través del tiempo, con la influencia de la vanguardia de la generación del 27 y de su madurez como autor, comenzó a seguir la filosofía del poeta y escritor Luis Cernuda, español que también perteneció a la generación del 27, pues buscaba un misticismo, integrarse a la espiritualidad de una cultura. Su obra, su metodología poética era compleja y analítica, planteaba una lógica poética basada en el laberinto barroco, en el cual decía que a través de su obra, a través de la lectura, se iban tomando diferentes elementos que al principio perdían en sí mismos, pero finalmente en el momento de enlazarlos, se identificaba el trasfondo y la finalidad de la obra. Lezama planteaba que los lectores debían leer con método, identificar este trasfondo de la obra, ¿sí? Además, planteaba que su obra, sus creaciones eran de tendencia investigativa, pues como se decía anteriormente, buscaban investigar en las culturas, investigar elementos identitarios y llevarlo a estas estructuras poéticas. A través del tiempo pasó por diferentes etapas progresivas en las cuales comenzó a gestar sus tendencias principales. El primero era el utilizar su obra como un purgante para esta realidad cubana que él llamaba necrosada, en la cual a través de su obra pensaba revitalizar. La segunda era profundizar estas circunstancias para poder modificarlas en un futuro a través de su obra, y la tercera ya es la consolidación de su sistema poético y literario, en la cual ya determinaba estos elementos y podía lograr intentar dar soluciones y plantearse a futuro. La obra de Lezama se basa prácticamente en dos características determinantes. Él decía que su obra, su sistema poético era una confluencia de lenguajes, tiempos y culturas. Por ejemplo, utilizaba elementos propios del periodo barroco, mucho antes de su época, pero a la vez hablaba de tiempos y culturas que eran de su entorno. Su obra además
se plantea en la base de la poiesis, vocablo que significa creación, que aplicado al sentido socrático de Lezama, planteaba de pasar de no ser a ser, de lo invisible a lo visible. Lezama también atravesó por el periodo de la Revolución Cubana, fue una figura criticada, pues no se alineó a ninguno de estos pensamientos políticos, de estos sectores. Para el autor, su obra respondía a su cosmovisión y no necesariamente tenía que tener una sintonía colectiva con la época, sino más bien con su cultura. Fue muy influenciado por la generación del 27, como dijo anteriormente, pero su influencia fue parcial, pues para él el principal interés era Latinoamérica, que para él se veía simplificada integrándose a los elementos europeizantes. Para terminar, voy a leer una cita de la filósofa y de Remedios Matei, la cual fue una estudiosa de este autor, que dice así: entender a Lezama y mucho más intentar explicarlo exige practicar esa fe como la experiencia que precede a todo método, una fe que presupone la certeza de que nada es del todo hermético y en todo muro hay al menos una rendija. Muchas gracias.